La Vía del Sur era conocida por casi todos en la ciudad de Santa Bárbara, un pequeño pueblo cuya estación abandonada parecía un vestigio olvidado de un pasado olvidado. Nadie recordaba la última vez que un tren pasó por allí, pero cada cierto tiempo, alguien contaba haber oído el estruendo de una locomotora acercándose en medio de la noche. Los más ancianos decían que, si alguien se atrevía a acercarse a las vías en la oscuridad, podía ver luces en la distancia, como los ojos de algún animal esperando embestir a su presa. Ignacio, un joven investigador de fenómenos paranormales, decidió que esta historia sería perfecta para su próxima aventura. Fascinado desde pequeño por los cuentos de su abuelo sobre el misterioso tren, decidió que esa leyenda debía ser estudiada. En esa época, Ignacio administraba un canal de videos que trataban sobre leyendas y fenómenos paranormales. Tenía un modesto pero fiel grupo de seguidores, quienes esperaban con ansias cada historia que el joven lograba documentar. Santa Bárbara estaba a 2 horas de la ciudad y el viaje hasta allí en auto sería bastante sencillo, aunque no esperaba que fuera fácil encontrar a alguien que quisiera acompañarlo a las vías en plena noche. Sin embargo, sus mejores amigos, Martina y Andrés, compartían su entusiasmo por lo paranormal y aceptaron acompañarlo. Ambos tenían un toque de escepticismo, pero también sabían que Ignacio tenía una habilidad peculiar para encontrarse en situaciones inusualmente tenebrosas. La idea de una noche en la estación embrujada fue suficiente para convencerlos. La noche estaba fría y la neblina había comenzado a cubrir el camino mientras el auto avanzaba hacia el pueblo. A medida que se adentraban en la carretera, las luces de la ciudad se desvanecían y solo quedaban las sombras alargadas de los árboles. Martina, sentada en el asiento trasero, miraba hacia afuera con una mezcla de emoción y temor. ¿Están seguros de que esta es buena idea?, preguntó. Dicen que algunos no regresan después de ver el tren. Ignacio sonando a través del espejo retrovisor. Por supuesto, y también dicen que si gritas frente a un espejo en la oscuridad, te llevas el alma de quien te responde. Pero hay que comprobarlo, ¿no? Las leyendas son leyendas hasta que alguien encuentra la verdad. Andrés, que estaba a su lado en el asiento del copiloto, se limitó a reír nerviosamente y mirar su reloj. Finalmente, llegaron al pueblo poco antes de la medianoche. Santa Bárbara estaba inquietantemente silenciosa. Los pocos habitantes que habían visto aún despiertos se escabullían rápidamente de las calles, lanzando miradas curiosas y preocupadas a los extraños. La estación de tren, vieja y olvidada, era el lugar perfecto para lo que buscaban. La estación de Santa Bárbara era pequeña y deteriorada, las paredes estaban cubiertas de grafitis, y los viejos bancos de madera apenas podían sostener el peso de los recuerdos de los pasajeros que alguna vez esperaron ahí. A medida que el grupo avanzaba hacia las vías, Ignacio comenzó a grabar en video, relatando la historia del tren fantasma para su audiencia. Esta estación fue construida a finales del siglo XIX, dijo Ignacio en voz baja, como si no quisiera perturbar el silencio. Se dice que un tren lleno de pasajeros, en su mayoría trabajadores, sufrió un accidente trágico en un viaje nocturno. Según los testimonios, en una noche de tormenta, el tren perdió el control y descarriló cerca de esta estación. Todos los pasajeros murieron al instante, o al menos eso es lo que la historia oficial dice. Martina, que escuchaba atentamente, preguntó, ¿y la leyenda, qué es lo que hace que este tren sea tan especial? Cuenta la leyenda que, cada cierto tiempo, el tren vuelve a aparecer en las vías, como una especie de eco del pasado. Quienes lo han visto aseguran que pueden escuchar los gritos de los pasajeros atrapados y ver sus rostros deformados por el terror a través de las ventanas. Dicen que si el tren se detiene frente a ti, estás condenado a subir, ya no regresar jamás. Andrés tragó saliva y desvió la mirada hacia las vías oscuras y cubiertas de maleza, donde apenas se vislumbraban los rieles antiguos. El silencio era profundo, pero a su alrededor parecía haber algo diferente. Era como si las sombras mismas estuvieran atentas a su presencia. Una ligera corriente de aire trajo consigo un susurro, un sonido apenas audible, como si alguien murmurara desde muy lejos.
Ignacio, ¿escuchaste eso?, preguntó Andrés, con el rostro tenso. ¿Escuchar qué? Ignacio estaba tan concentrado en ajustar el enfoque de su cámara que apenas prestaba atención a su alrededor. Es como si alguien estuviera hablando, respondió Andrés en voz baja. Martina se estremeció, y su vista vagaba entre la densa niebla que ahora envolvía la estación. En ese momento, un sonido rompió la quietud. Era un silbido, largo y profundo, que resonó desde algún lugar en la distancia. Los tres se quedaron inmóviles, intercambiando miradas. No había forma de que algún tren estuviera operando en esa área, la estación estaba clausurada desde hacía más de 30 años. Eso, no puede ser lo que creo que es, ¿verdad?, susurró Martina, sin despegar la mirada de la oscuridad. El sonido del silbato continuaba, como si el tren estuviera acercándose desde algún lugar perdido en el tiempo. Ignacio, decidido a no perder la oportunidad, comenzó a grabar nuevamente. Estamos escuchando el silbato de un tren que, según la historia, dejó de funcionar hace décadas, dijo con voz entrecortada. Los tres avanzaron lentamente por las vías, con la neblina espesa alrededor y la luz de la luna apenas iluminando el camino. Poco a poco, comenzó a ver algo en la distancia, un par de luces que parecían moverse hacia ellos. Eran pequeñas al principio, apenas distinguibles entre la neblina, pero se hacían cada vez más grandes y más brillantes, como si dos ojos ardientes los observaran desde el otro lado de la vía. Los sonidos de las ruedas rechinando y el silbato se intensificaron, y los tres sintieron un escalofrío que les recorrió el cuerpo. Es real. Martina dio un paso hacia atrás, pero Ignacio, en una mezcla de curiosidad y terror, avanzó hacia las luces, con la cámara firmemente en sus manos. Andrés, dividido entre el miedo y la fascinación, siguió de cerca a su amigo. El tren, o lo que parecía serlo, continuaba avanzando, y los tres pudieron ver los vagones antiguos y destartalados, cubiertos de una neblina espesa que parecía emanar de las mismas ruedas. A través de las ventanas, figuras sombras miraban hacia afuera. Rostros pálidos y vacíos, congelados en una expresión de angustia y dolor, parecían seguir cada movimiento de los jóvenes. Esto es increíble, murmuró Ignacio, quien aún no podía creer lo que veía. Andrés, sin embargo, comenzaba a sentir que había algo más en esa escena. Ignacio, creo que deberíamos retroceder. Algo no está bien, dijo, con la voz quebrada. Martina, temblando, caminando, mirando aterrorizada los rostros fantasmales que parecían observarlos con ojos inyectados de tristeza y desesperación. Pero Ignacio estaba hipnotizado, capturando cada detalle con su cámara. Fue entonces cuando una voz suave, apenas un murmullo, llegó hasta ellos. Por favor, ayúdanos. Ignacio sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz, un susurro tenue pero urgente, parecía provenir de uno de los rostros pálidos que miraban desde el tren. Era como si esas almas perdidas estuvieran llamando a alguien que pudiera comprender su sufrimiento. A pesar de que su instinto le decía que retrocediera, la curiosidad lo empujaba hacia adelante. ¿Escucharon eso?, preguntó, tratando de mantener la calma en su voz. Alguien necesita ayuda. Esto no es normal, Ignacio, respondió Andrés, claramente asustado. Debemos irnos ahora. Pero, ¿y si hay una manera de ayudarte, y si ellos tienen algo que contarnos? Ignacio miró a su alrededor, buscando alguna señal de lo que estaba ocurriendo. Las luces del tren brillaban intensamente, casi como si estuvieran atrayéndolos. Los rostros en las ventanas continuaban mirando, y uno de ellos, una mujer con el cabello enredado y ojos llenos de lágrimas, pareció acercarse un poco más a la ventana, como si intentara hablarles. Por favor, dijo de nuevo, pero esta vez el sonido se transformó en un eco, resonando en el aire, como si todo el tren estuviera hablando a la vez. Ayúdanos, no estamos muertos. El miedo comenzó a crecer en el pecho de Andrés. Ignacio, esto no puede estar pasando. Debemos irnos ahora mismo.
Martina, visiblemente asustada, quedó inmóvil, incapaz de decidir entre seguir a su amigo o escapar. Justo en ese momento, el tren empezó a desacelerar y el sonido de las ruedas chirriantes se volvió más agudo, como si el tren estuviera tomando un descanso. Las luces se acercaron más, iluminando el área alrededor de la estación. El aire se volvió denso y frío, casi como si el mismo tiempo estuviera detenido. Ignacio, esto no es un juego, dijo Andrés, con un tono de voz más firme. Esto no es un documental, es peligroso. Vamos. Pero Ignacio no podía apartar la vista del tren que ahora se detenía frente a ellos. El sudor frío corría por su frente mientras miraba a través de las ventanas y observaba a aquellos seres atrapados en su tormento. No puedo irme sin saber qué pasó, murmuró, incapaz de desviar la mirada. Ignacio, gritó Martina, asustada. No lo hagas. Los rostros dentro del tren comenzaron a moverse, como si estuvieran agitados por una fuerza invisible. Por favor, ayúdanos a salir, gritó la mujer del cabello enredado, sus manos presionándose contra el cristal como si intentara romperlo. No podemos quedarnos aquí, no estamos muertos. De repente, un ruido sordo retumbó en el aire, y el tren pareció cobrar vida. Las luces comenzaron a parpadear, y un viento helado sopló a través de la estación, llevando consigo un murmullo sutil pero perturbador. Las almas parecían estar en un frenesí, suplicando por su liberación. Vamos, ahora, gritó Andrés, agarrando a Ignacio del brazo, pero éste se resistió. No. Quiero entender qué pasó aquí. Gritó Ignacio, mientras una ola de energía lo envolvía, haciendo sentir que era parte de la escena. En ese momento, el tren pareció convulsionar y el eco de los gritos se transformó en un grito ensordecedor. Las luces se apagaron, y la oscuridad cubrió todo. Cuando la luz volvió a aparecer, Ignacio se encontró solo. La estación de tren estaba en calma. No había señales del tren ni de los rostros atormentados que antes lo habían rodeado. Confundido, miró a su alrededor, buscando a sus amigos, pero solo encontró la fría soledad de la noche. ¿Andrés? Martina, gritó, su voz resonando en la oscuridad, pero solo recibió ecos de su propio miedo como respuesta. El silencio era aterrador. De repente, un sonido rompió la quietud, el eco del silbato del tren volvió a resonar en la distancia. Ignacio sintió que el miedo lo invadía, pero también había un impulso incontrolable que lo empujaba a seguir adelante. Con la cámara en mano, comenzó a caminar hacia la fuente del sonido. Cada paso que daba lo sumía más en la incertidumbre. La niebla era espesa, y no podía ver más allá de unos pocos metros. Sin embargo, el silbido se hacía más fuerte, como si el tren estuviera llamándolo, como si supiera que él era la clave para desvelar el misterio de aquella noche. Finalmente, tras lo que parecía una eternidad, llegó a un claro. En medio de la niebla, un antiguo puente ferroviario se erguía, desgastado por el tiempo. El sonido del tren era ensordecedor ahora, y de repente, el aire se llenó de luces parpadeantes. ¿Qué está pasando?, murmuró Ignacio, sintiendo que su corazón latía con fuerza en su pecho. Se dio cuenta de que, a pesar del miedo, estaba completamente cautivado por la escena que se desplegaba ante él. El tren, ahora visible, surgió de la niebla, y con él, el susurro de las almas atrapadas. No estamos muertos, volvió a gritar la mujer del tren, su voz clara y urgente. Ayúdanos. Ignacio, al borde de la locura, se sintió atrapado en un torbellino de emociones. Tenía que descubrir la verdad. Sabía que debía confrontar lo que había sucedido en esa fatídica noche. ¿Cómo podíamos ayudarte? ¿Qué era lo que tenían que hacer? Las luces del tren comenzaron a parpadear intensamente, y las figuras en el interior parecían acercarse más a las ventanas. La angustia y la desesperación eran palpables. Ignacio sintió que su propia alma estaba en juego. De repente, la voz de un anciano resonó en su mente, como un eco de su abuelo.
Los muertos no siempre buscan venganza. A veces, solo quieren ser escuchados. Ignacio sintió que su piel se erizaba ante el recuerdo de aquellas palabras. Necesitan que los escuchemos, se dijo a sí mismo. Necesitan que recordemos lo que le sucedió. Se concentró en la figura de la mujer, que parecía estar más cerca de él. ¿Qué sucedió? ¿Por qué están atrapados aquí?, preguntó, su voz temblando, pero firme. Fue una traición, comenzó ella, sus ojos llenos de tristeza. El tren, nosotros estábamos en el tren cuando ocurrió el accidente. Pero no fue solo un accidente. Fue un sabotaje. Alguien quería que murieran, todos nosotros. Ignacio sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. ¿Quién lo hizo?, preguntó, sintiéndose cada vez más intrigado y angustiado. No lo sabemos, pero sentimos su presencia. Él sigue aquí, alimentándose de nuestro sufrimiento. Debemos recordar, debemos desvelar la verdad. Solo entonces podremos encontrar la paz. El tren comenzó a moverse nuevamente, arrastrando a Ignacio con él. La niebla se disipó momentáneamente, revelando escenas de la noche del accidente. Vio la tormenta azotando el tren, escuchó el chirrido de los frenos, vio las luces del tren apagarse, y luego, el desastre. No. No puedo ver esto. Gritó Ignacio, mientras el horror se apoderaba de él. Ayúdenme. En ese instante, Ignacio se vio envuelto en la oscuridad nuevamente. La visión del accidente lo había sacudido, y la realidad parecía fragmentarse. Las voces de los pasajeros se convirtieron en gritos de desesperación, y el tren se volvió un caos. Cuando la oscuridad se despejó una vez más, se encontró de regreso en la estación, pero esta vez, la atmósfera era diferente. La niebla había desaparecido y la estación brillaba con una luz suave y cálida. Sin embargo, sabía que algo no estaba bien. ¿Ignacio? La voz de Martina resonó, y él se dio la vuelta. Allí estaban sus amigos, mirando con miedo y preocupación. No sabemos lo que pasó. Pensamos que te habías ido, dijo Martina, acercándose a él. Tenía que entender, lo que sucedió aquí, respondió Ignacio, su voz temblorosa. Hay algo oscuro detrás de esta leyenda, algo que nunca se dijo. Ellos necesitan que recordemos. Andrés, aún visiblemente alterado, preguntó, ¿qué necesitas que recordemos? Necesitamos investigar el accidente. Encontrar la verdad sobre el sabotaje. Si podemos descubrir quién lo hizo, quizás puedan liberarse, explicó Ignacio con determinación. Martina y Andrés intercambiaron miradas. No sé si eso sea seguro, Ignacio. Tal vez deberíamos dejarlo, dijo Martina, pero Ignacio, con una nueva resolución, sabía que no podía ignorar el llamado de aquellas almas. Si no lo hacemos, ellos seguirán atrapados, y sus voces nunca serán escuchadas. Debemos regresar y encontrar la verdad. Esto no ha terminado, afirmó Ignacio, con firmeza. De repente, un sonido fuerte interrumpió su conversación. El tren, ahora visible en la distancia, comenzó a moverse lentamente hacia ellos, su silbido resonando en el aire. Las luces brillaban intensamente, y desde la distancia, pudo ver a las almas mirándolas con esperanza. Vamos. Regresamos, gritó Ignacio, mientras se dirigía hacia el tren, sintiendo que era su destino el descubrir lo que había sucedido. Con un último vistazo a sus amigos, Ignacio sintió que la conexión entre ellos era más fuerte que nunca. Era un viaje que debían realizar juntos. Y mientras se acercaban al tren, sintió que la oscuridad que lo había envuelto comenzaba a disiparse, reemplazada por una luz que prometía revelaciones y el inicio de una nueva aventura. En su viaje, Ignacio sabía que encontraría respuestas, y tal vez, solo tal vez, las almas atrapadas encontrarían su libertad. A medida que Ignacio y sus amigos abordaban el tren, una sensación de anticipación llenó el aire.
El interior del vagón era diferente a lo que esperaban, en lugar de ser oscuro y polvoriento, las luces titilaban con un brillo cálido, como si el tren estuviera vivo y consciente de su presencia. Cada rincón parecía resonar con susurros de historias pasadas, mientras las imágenes de la noche del accidente danzaban en su mente. Esto es extraño, murmuró Andrés, mientras miraba a su alrededor. No se siente como un tren normal. Es porque no lo es, respondió Ignacio. Es un vehículo para la verdad. Cada viaje que tomemos nos acercará más a descubrir lo que sucedió. El tren comenzó a moverse suavemente, y el sonido de las ruedas sobre los rieles se mezcló con un murmullo distante. Las luces parpadeantes comenzaron a proyectar sombras que parecían cobrar vida, y las imágenes de pasajeros del pasado se reflejaron en las ventanas. ¿Estás seguro de que esto es seguro?, preguntó Martina, su voz llena de inquietud. ¿Qué pasa si no podemos volver? Debemos arriesgarnos, insistió Ignacio. Si las almas de esos pasajeros están atrapadas aquí, debemos hacer lo que podamos para liberarlas. Esta es nuestra única oportunidad. El tren se adentra en la niebla, y de repente, las luces del interior se atenuaron, dejando solo la luz suave de los faros delanteros. Ignacio sintió que una fuerza invisible los guiaba a través de un túnel oscuro y misterioso. A medida que avanzaban, los ecos de risas, gritos y lamentos resonaban a su alrededor, creando una atmósfera de confusión y miedo. Es como si estuvieran contándonos su historia, dijo Andrés, mientras se aferraba al respaldo de su asiento. ¿Qué sucedió aquí realmente? Tal vez podamos verlo, sugirió Ignacio, acercándose a la ventana. Mira. A través del cristal, la niebla se disipó, revelando una escena que heló la sangre de Ignacio. Se encontraban frente a un tren en pleno movimiento, rodeado de un paisaje familiar, el bosque donde habían estado antes, pero todo era diferente. En lugar de la estación vacía, estaban rodeados de luces y un bullicio que no habían escuchado antes. Es la noche del accidente, dijo Ignacio, sus ojos fijos en la escena. Estamos viendo lo que ocurrió. Los pasajeros, visibles a través de las ventanas del tren, parecían felices, ignorando el destino que les aguardaba. Se reían, compartían historias y disfrutaban del viaje. Pero Ignacio notó algo inquietante, una sombra se movía entre ellos, casi imperceptible, una figura oscura que se deslizaba entre los pasajeros. ¿Quién es esa persona?, preguntó Martina, señalando hacia la figura que se movía sigilosamente. Esa sombra parece estar controlando el tren, dijo Ignacio, su voz llena de ansiedad. Debemos averiguar qué está sucediendo. De repente, la figura se volvió hacia ellos, y aunque su rostro estaba oculto en la penumbra, Ignacio sintió una mirada penetrante que lo atravesó. Era como si esa presencia supiera que los estaban observando, y un escalofrío recorrió su espalda. «Y vuelve, no te acerques», gritó Andrés, pero Ignacio ya se había levantado, sintiendo que debía enfrentar a la sombra. Ignacio sintió que el tren se detenía repentinamente, y un silencio opresivo llenó el aire. La sombra se movió hacia ellos, su figura oscura desvaneciéndose y apareciendo en el umbral del vagón. «¿Por qué están aquí?», preguntó la sombra, su voz era un susurro helado que resonaba en sus corazones. «Venimos a ayudar», respondió Ignacio, tratando de mantener la voz firme. «Queremos saber la verdad sobre el accidente, ¿quién eres tú?». La sombra se acercó más, y la luz parpadeante del tren iluminó brevemente su rostro. Ignacio pudo ver rasgos distorsionados, ojos vacíos que parecían estar llenos de odio y desesperación. «Yo soy el guardián de los secretos», dijo la sombra. «Aquellos que han perdido su camino me temen. Vengo a reclamar lo que es mío. Ustedes no deberían estar aquí. Pero las almas atrapadas necesitan que recordemos», insistió Ignacio. «Si podemos desvelar la verdad, podremos descansar». La sombra soltó una risa oscura, que resonó en el interior del tren como un eco aterrador. «¿Crees que la verdad les liberará? Los muertos no encuentran paz. Solo buscan venganza.
Ignacio sintió que el miedo se apoderaba de él, pero también un impulso inquebrantable de seguir adelante. No es solo venganza. Es justicia. Queremos saber quién traicionó a los pasajeros, ¿eres tú? La sombra se detuvo y la atmósfera se volvió tensa. No soy el responsable. Yo soy la consecuencia de sus acciones. Cuando el tren se descarriló, fue el resultado de la avaricia y el odio de quienes estaban a bordo. Ellos son los verdaderos culpables. Ignacio sintió un extremo. ¿Quiénes? Aquellos que los condujeron a su muerte, dijo la sombra. Esos que usaron sus vidas como peones en un juego macabro. Están aquí, en este tren. Solo puedes verlos si estás dispuesto a abrir los ojos a la verdad. ¿Qué quieres decir?, preguntó Martina, dando un paso adelante. La sombra levantó su mano, y el interior del tren se transformó. Las luces brillantes comenzaron a atenuarse, y las sombras de los pasajeros se alzaron, revelando sus verdaderos rostros. Las risas se convirtieron en gritos y lamentos, y la atmósfera se tornó oscura y opresiva. Esto es lo que dijo. Estas almas son las que nunca encontrarán paz. Su traición las ha mantenido prisioneras, y su avaricia los ha llevado a la muerte. Deben decidir, querrán enfrentar la verdad o seguir en la oscuridad, dijo la sombra, su voz resonando en el aire. Ignacio sintió que su corazón latía con fuerza. El tren se detuvo en seco, y la atmósfera se volvió aún más pesada. Las almas de los pasajeros parecían mirarlos con desesperación, sus rostros reflejaban el miedo y la angustia. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Andrés, sintiendo el peso de la situación. No podemos quedarnos aquí. Debemos enfrentar lo que vemos. No podemos permitir que el miedo nos detenga, respondió Ignacio, decidido. Si estas almas están atrapadas debido a la traición, debemos desvelar esa verdad. Esa es nuestra misión. Pero, ¿cómo lo hacemos?, preguntó Martina, con voz temblando. La sombra alarmante de forma siniestra. La verdad siempre tiene un precio. Para liberarlos, deben estar dispuestos a sacrificar algo de gran valor. ¿Están listos para afrontar las consecuencias de sus acciones? Ignacio sintió una punzada en su corazón. Sabía que la verdad podría ser dolorosa. Pero también comprendí que no podía volver atrás. Estamos listos, afirmó, mirando a sus amigos. Entonces, miren, dijo la sombra, señalando hacia adelante. Las paredes del vagón comenzaron a desvanecerse, y el escenario se transformó nuevamente. Estaban en la estación del tren, el día del accidente. Los pasajeros se movían por la plataforma, y la atmósfera era vibrante. Y mírenlos. Son ellos, dijo Ignacio, observando a los pasajeros reírse y disfrutar del viaje. No saben lo que les espera. Las sombras comenzaron a tomar forma, revelando a quienes estaban detrás del sabotaje. Ignacio vio a un hombre con un traje elegante, riéndose y hablando con otro pasajero. Son los que organizaron el sabotaje, murmuró Ignacio, dándose cuenta de que conocía a algunos de ellos. Son los mismos que estaban en la reunión antes de partir. ¿Qué hicieron para que esto ocurriera?, preguntó Andrés, sintiéndose cada vez más ansioso. Las decisiones que tomaron. Se vendieron por dinero, y la vida de otros fue un sacrificio que estaban dispuestos a hacer, respondió la sombra, mientras las imágenes de la traición comenzaban a desdibujarse. Debemos enfrentarlos, dijo Ignacio, tomando un paso adelante. Si podemos hacerles ver el daño que han causado, tal vez puedan arrepentirse. Eso no será suficiente, dijo la sombra, su voz resonando con un eco profundo. Debes recordar que el odio nunca se perdona. Estás enfrentando a aquellos que no desean ser expuestos. Ellos harán todo lo posible para evitar que la verdad salga a la luz. Mientras las imágenes se desvanecían y la atmósfera volvía más intensa, Ignacio se encontró cara a cara con los hombres que habían llevado a cabo la traición. El hombre de traje elegante se giró hacia él, sus ojos fríos como el hielo. ¿Qué haces aquí?, preguntó el traidor, con desdén.
No tienes idea de lo que estás interfiriendo. Estoy aquí para revelar la verdad, gritó Ignacio, sintiendo que la ira y la desesperación lo consumían. Las almas de los pasajeros están atrapadas aquí por su culpa. Deben asumir la responsabilidad de sus acciones. El hombre alarmantemente con arrogancia. ¿Responsabilidad? Ellos son solo peones en nuestro juego. Si no hubieran sido tan débiles, estarían vivos. No hay lugar para la compasión en este mundo. Eres un monstruo, gritó Martina, su voz resonando con valentía. Te has llevado vida sin pensar en las consecuencias. Esto es inaceptable. Ignacio sintió que la sombra se acercaba a ellos. Debes ser fuerte, Ignacio. No dejes que el miedo los controle. La verdad es su única salvación. Con renovada determinación, Ignacio se dirigió hacia los hombres que estaban detrás del sabotaje. Ustedes no pueden seguir así. Las vidas que han destruido merecen ser escuchadas. No pueden esconderse detrás de su avaricia. El hombre se rió, pero la risa se desvaneció cuando los ecos de los pasajeros muertos comenzaron a resonar a su alrededor. Están atrapados, no pueden hacer nada, gritó, intentando desvanecerse. Pero nosotros sí podemos, respondió Ignacio. Haremos que sus voces sean escuchadas. Cada vida que han destruido está aquí, y están listos para reclamar lo que les pertenece. Las almas de los pasajeros comenzaron a manifestarse, rodeando a los hombres traidores. Los gritos y lamentos resonaron en el aire, y la figura de la sombra se elevó, adquiriendo forma y sustancia. Esto es lo que han causado, dijo la sombra, su voz resonando con una fuerza implacable. Cada acción tiene una consecuencia. Ustedes han sido los arquitectos de su propia condena. La atmósfera se tornó electrizante mientras los hombres traidores se enfrentaban al peso de sus acciones. Los rostros de las almas se reflejaban en sus miradas y la culpa comenzó a consumirlos. No. No pueden hacer esto, gritó el hombre de traje, pero era demasiado tarde. Las almas habían encontrado su voz. Tú nos traicionaste. Nos llevaste a la muerte, clamaron, sus voces entrelazadas en un coro de dolor. Ignacio sintió que la energía del tren vibraba a su alrededor, como si estuviera vivo. Las luces comenzaron a parpadear, y el tren se estremeció. Debemos liberarlos, dijo Ignacio, mirando a sus amigos. Ayúdenme. Juntos, levantaron sus manos hacia las almas atrapadas, canalizando su energía y determinación. La luz comenzó a crecer, brillando intensamente en medio de la oscuridad. Estamos aquí. Sus voces son escuchadas. Ustedes no están solos, gritó Ignacio, mientras el tren resonaba con poder. La sombra se elevó, y con un gesto poderoso, comenzó a absorber la oscuridad que rodeaba a los traidores. La verdad será revelada, susurró, mientras la atmósfera volvía cada vez más intensa. Las almas comenzaron a elevarse, flotando hacia la luz. Los traidores, ahora atrapados en su propio miedo, comenzaron a desvanecerse, sus cuerpos consumidos por el arrepentimiento y la culpa. No, no puede ser así, gritó el hombre de traje, mientras la luz lo envolvía. No quiero ser atrapado aquí. Pero tú eliges este camino, dijo Ignacio con firmeza. Ahora enfrenta las consecuencias. La luz brilló intensamente, y en un estallido de energía, las almas se liberaron, atravesando las paredes del tren. Un grito de triunfo resonó en el aire mientras la oscuridad comenzaba a disiparse. Con un último estallido de luz, el tren comenzó a desvanecerse, y las imágenes del pasado se desdibujaron. Ignacio sintió que sus pies tocaban el suelo nuevamente. Se encontraba de vuelta en la estación, rodeado de sus amigos, con el tren ya desaparecido en la distancia. ¿Lo logramos?, preguntó Andrés, sintiendo el peso de la tensión. ¿Están libres? Ignacio ascendiendo, sintiendo una oleada de alivio. Sí, hemos liberado sus almas. Ahora podrán descansar en paz. ¿Y la sombra?, preguntó Martina, mirando a su alrededor.
¿Qué pasó con ella? Ella es el guardián de sus secretos. Pero ahora que la verdad ha salido a la luz, su poder se ha desvanecido, respondió Ignacio. Ya no pueden atar a nadie más. A medida que se alejaba de la estación, una brisa fresca soplaba, y el aire parecía más ligero. Las luces de la ciudad comenzaron a brillar a lo lejos, y la sensación de esperanza se apoderó de ellos. Lo hicimos, murmuró Ignacio, sintiéndose más fuerte que nunca. Hemos enfrentado nuestros miedos y hemos cambiado el destino de aquellos que no podían hacerlo. ¿Y ahora qué?, preguntó Andrés, mirando hacia el horizonte. Ahora, debemos seguir adelante, respondió Ignacio, una sonrisa en su rostro. Hemos aprendido que la verdad es poderosa y que siempre debemos luchar por lo que es correcto. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.